Buenas, buenas. Bueno, últimamente la gente me ha estado preguntando en los videos que he subido acerca de lo que es esta mini máquina de coser, si se puede engrasar, si se puede aceitar, y en este video te vengo a traer lo que es la respuesta, ¿no? Así que vamos a comenzar con este video. Así que pues bueno, comencemos con este video directamente. La respuesta es de que sí se puede aceitar o sí se puede engrasar, pero mi recomendación es de que lo hagas con grasa, ¿vale? Aquí tenemos, o aquí tengo lo que es una botella de aceite, la cual su consistencia es demasiado líquida, es como si fuera agua, mientras que la grasa es un tanto como si fuera una pasta, como si fuera algo más, pues como consistente, ¿no? Algo con más cuerpo. Este es un aceite multiusos que sirve para lubricar, para limpiar y para prevenir lo que es la oxidación. Pero te digo, te recomiendo más utilizar lo que es grasa para engranajes o algo por el estilo. Para esta cuestión vamos a ocupar directamente. Primeramente te recomendaría pues hacer este proceso con mucha delicadeza y con mucha paciencia y con mucha precaución, ya que puedes que vamos a ocupar abrir lo que es esta máquina de coser, ¿no? Para esto vamos a ocupar lo que es un desarmador, pero al momento de ir quitando lo que son los tornillos o algunas piezas, puede que algunas se muevan del lugar y que ya no sepas cómo ponerlas o que ya no sepas dónde vayan, etcétera, ¿no? En este caso pues tengo aquí lo que es un desarmador de cruz, que es este que tenemos aquí, y todos los tornillos que debemos de retirar están en esta parte o en esta cara que tenemos aquí. Son relativamente bastante sencillo de quitarlos, ya los he quitado yo con pues varias veces, por así decirlo, pero te digo, debes de hacerlo con mucha precaución, de que no vayas a perder algún tornillo, de que al momento de separar las piezas, ya que son dos piezas, aquí como lo ven tiene la división, tenemos la parte derecha y la parte izquierda, ¿no? Al momento de quitar todos los tornillos, esto se debe de separar y puede que algunas piezas salgan volando, que se vayan cayendo, etcétera, ¿no? Así que debemos de tener precaución con todo esto. Dejen aflojo todos los tornillos, pues para mostrarte dónde es que se debe de engrasar todo esto. Y pues bueno, como lo ven, ya he retirado todos los tornillos. Bueno, no los he retirado todos, algunos se quedaron aquí como enterrados, pero pues ya no salieron, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tornillos aproximadamente los que debemos de aflojar o retirar, ya sea pues tu caso. Y al momento de retirarlos pues es muy fácil retirar lo que es esta pieza. Como lo ven, te digo, aquí está la unión o la intersección o la división, la cual debemos de separar con pues total precaución, ¿no? Ya que te digo, pues algunas piezas pueden salir volando. En la parte de abajo también suele tener lo que es una tapa, igual la retiramos y pues ya podemos separar lo que son las partes, ¿no? Esta tapita del canutero de abajo también la podemos retirar. El canutero igual lo podemos retirar para no perderlo. Aquí lo tenemos. Y ahora sí me parece que ya sería todo en cuestión a dividir el hilo. Bueno, aquí en este caso el hilo todavía está enredado o ensartado en la aguja, así que lo quitamos. Y aquí tenemos el sistema de la mini máquina de coser, ¿no? Tenemos por esta parte una y acá tenemos la otra parte. Te digo, lo que recomiendo más yo sería engrasar. ¿Dónde debemos engrasar? Pues en la parte donde tengamos este tipo como de engranes. Aquí los tenemos, ¿no? Aquí tenemos una parte. Podríamos tomar un poco de grasa con nuestros dedos o con algún pincel o algo por el estilo. Engrasar estas partes y listo. Aquí tenemos alguna otra con engranajes. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra en la parte de arriba y creo que ya sería todo. Sí, creo que sí. Son todos los tipos de engranajes que encontramos. Tenemos en la parte de acá, en la parte derecha inferior y en la parte derecha superior. Es donde yo recomendaría un tanto aplicar grasa, ¿no? Aquí encontramos lo que es este motorcito, es el cual va a funcionar, bueno, el cual hace que funcione todo esto. Y pues ya en un dado caso de que ya hayas engrasado todo esto, te digo, yo recomiendo grasa. Puedes usar también aceite, ya sería cuestión tuya, pero el aceite es muy líquido o tiene una consistencia demasiado líquida como si fuera agua, lo cual al momento de activar todo esto pues puede que salga volando, puede que caiga en alguno de los conectores, que haga cortocircuito, etcétera, ¿no?
Igual puede que no, ya dependerá del caso, ¿no? Pero mi recomendación es utilizar un tipo como de grasa para engranajes, ¿no? Y cuando estas máquinas suelen ser nuevas o cuando las compras nuevas o te llegan nueva, ya traen su grasa pues preaplicada para que ya conforme vaya pasando el tiempo esta grasa se acaba o pues se seca y ya debes de poner una grasa nueva, ¿no? Y ya, te digo, debemos de checar que todo esté en su lugar y cuando la vayamos a ensamblar. En este caso, pues estos conectores de aquí se pueden mover, se pueden quitar, pues para que lo cheques, ¿no? Si se salen, simplemente los acomodamos. Bueno, aquí ya lo saqué, simplemente lo acomodamos en su lugar y listo. Trata de no moverle tanto a esto porque los cables vienen soldados. En caso de que se lleguen a desoldar o a romper, vas a ocupar volverlo a poner en su lugar para que esto funcione, ¿no? En este caso, este es el del pedal, no es tan vital para su funcionamiento. Pero este de acá es para el cargador o el eliminador, por lo tanto este sí es importante, ¿no? Así que ya checamos que todo está en su lugar, y cuando ya hayamos acabado simplemente tomamos la otra pieza y la ponemos en su lugar. También puede ser que algunas piezas se salgan, así que te digo, debemos de checar, ponerlas en su lugar antes de poner todos los tornillos. En este caso, mira, la palanca de acá está haciendo tope porque está arriba, así que la metemos por aquí. Esto va por acá, ahí está. Y todo quedó bien, a excepción de este botón. Mira, simplemente lo tratamos como de arrastrar para acá para que quede en su lugar original, ya que pues ahí no iba. Pero pues es cuestión de hacerlo con cuidado y con delicadeza, ¿no? Va por acá. Aquí le metemos un tanto el dedo para acomodarlo y aquí ya entró en su lugar. Ahora el que no entra es el de acá. Ahora sí ya entró. Y me parece que ya es todo, mira. Aquí ya entró este botón en su lugar, este también. Checamos que los dos funcionen con total normalidad. El hilo pues aquí no entra mucho de ver. Esta parte entró en su lugar, listo. Ya nada más es cuestión de hacer presión acá, poner todos los tornillos en su lugar y su tapita que tenemos aquí, ¿no? Junto con su canotero en la parte de abajo. Y ya de esta manera podrás engrasar o lubricar o pues sí, aceitar, por así decirlo, tu máquina de coser o tu mini máquina de coser, ¿no? Te digo, es bastante, por así decirlo, entre comillas sencillo, pero pues lleva su tiempo, lleva su trabajo, ya que pues te digo, algunas piezas pueden salir volando, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video, espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.